Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases y el día de hoy vamos a revisar, vamos a hablar del tiempo presente. ¿Okay? Present simple, el presente simple. Ese tiempo gramatical que pues nos ayuda a entender, ¿no?, los contextos básicos y elementales que tiene el idioma inglés. Bueno, en realidad cualquier idioma, ¿no? El presente simple es pues es uno de los tiempos gramaticales que de alguna manera nos ayuda a hablar en lo cotidiano, ¿no? ¿Okay? Como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar el tema, ¿ok? Present simple, el presente simple, ¿ok? Como bien saben ustedes, vamos a hablar del presente simple tanto en la estructuración gramatical, que es sumamente importante, ¿ya? Estructurar, reconocer los elementos gramaticales, cómo está conformado una oración en este tiempo gramatical, el presente simple, pero también cómo lo usamos, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo entendemos? Y cómo lo vamos a comprender dentro de un contexto, que es a donde queremos llegar. ¿Okay? Entender y comprender lo que se lee, ¿ya? Entonces es muy importante reconocer estos tiempos gramaticales, primero en su estructuración gramatical y luego en su uso, ¿okay? Para tener, pues, una visión plena, ¿no? De lo que es, lo que son la gramática en inglés, ¿ok? So, present simple tense, ¿ok? The present simple, el presente simple en inglés, ¿ok? En el idioma inglés. Revisemos entonces, ¿ya? A ver, veamos. When do we use the present simple? ¿Okay? A ver, empecemos por el uso. Dice, ¿cuándo usamos al presente simple? O sea, ¿para qué sirve el presente simple? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo vamos a entender y a manejar dentro de un contexto? ¿Okay? Primero, for things we do every day, every week, or every year. Para cosas que hacemos cada día, cada semana o cada año, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere con eso? Cosas que hacemos cada día, cada semana, cada hábitos, costumbres, rutina, ¿ya? Nosotros los seres humanos somos, ¿no? Animales de costumbre, como se le dice, ¿no? La expresión, ¿okay? Estamos manejados por la rutina, ¿no? Por las costumbres, por lo que hacemos día a día, ¿de acuerdo? Y muchas de estas costumbres están arraigadas en toda nuestra vida, ¿no? O por lo menos en una gran parte de ella, ¿ok? Entonces, hábitos, costumbres y rutinas. I go to English class every Wednesday morning, ¿ok? Yo voy a la clase de inglés cada miércoles en la mañana, ¿ok? Bueno, ¿no? Los miércoles por la mañana tengo clases de inglés, ¿ok? Obviamente no será toda mi vida, pero será por una buena cantidad de tiempo, el tiempo que yo estoy a estudiar, porque recuerden que por lo menos hay que estudiarlo 3 años, un poquito más si quiere hacer algún tipo de especialidades o cursos no específicos, ¿de acuerdo? En desarrollo del idioma, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos en parte de nuestra rutina. Segundo uso, for things which are generally true or always happen. Para cosas las cuales son realmente verdad o siempre suceden o siempre pasa, ¿no? Las ideas genéricas, las verdades universales, ¿no? La ciencia se escribe mucho usando al presente simple, ¿eh? Todo lo que es verdad es cierto, ¿no? Lo que ha sido así antes, es así ahora y seguirá siendo en el futuro y no cambia, ¿eh? I go to school by bus. Eso siempre sucede, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hacer, no se preocupe, ¿ya? Yo voy a la escuela en bus, ¿no? Bueno, es una verdad, ¿no? Es algo que siempre sucede, ¿no? Generalmente usamos un medio de transporte, ¿no? Entonces sumamos eso al hábito, al costumbre, a la rutina, para desplazarnos hacia un determinado lugar, ¿ok? Como parte de nuestra vida diaria, de lo cotidiano, ¿ok? De la vida diaria, ¿de acuerdo? Ahí usamos y así hay que entender este presente. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo vamos a entender el tiempo gramatical, ¿ya? A ver, sigamos. En la parte gramatical, ¿ok? Lo afirmativo, el presente simple afirmativo, affirmative, ¿ok? ¿Cuál es la estructura gramatical? ¿Ya? Ya visto para qué sirve, ¿no? A un poquito a grosso modo, vamos viendo más ejemplos. La estructuración gramatical del presente simple, su forma afirmativa es sujeto-verbo, ¿ya? Sujeto-verbo, así es sencillo, ¿ya? Fíjense bien, ¿ok?
Pero el idioma inglés tiene una particularidad. El idioma inglés bueno, todos los tiempos presentes, que son básicamente dos, ¿ok? En este caso presente simple, siempre separa a sus sujetos, que ya los conocen, en dos grupos. I, you, we and they por un lado, y he, she, it por otro lado. ¿Ya? Dos grupos. ¿Ok? Eso es el idioma inglés gramaticalmente hablando. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? Porque los sujetos en el presente simple afirmativo, los sujetos I, you, we and they, usan al verbo en su forma base. ¿Qué quiere decir esto? No modifiques el verbo, no lo cambies. Por ejemplo, el verbo work, trabajar. I work, you work, we work, they work. ¿No? Yo trabajo, tú trabajas, ¿ok? Listo. No cambiamos nada. En español cambia, ¿no? Trabajar, yo trabajo, tú trabajas, ellos trabajan, nosotros trabajamos. ¿Ven? Es distinto. El idioma inglés no tiene eso. Por eso también es muy sencillo, ¿no? Muy simple. So, no changes, no hay cambios. Los sujetos I, you, we and they no alteran al verbo, no lo cambian de ninguna manera. El cambio viene en la tercera persona, he, she, it. Presente simple afirmativo, tercera persona el singular, he, she, it. La regla dice, we add an S at the end. Agrégale una S al final del verbo. Works. Eso, por si acaso, chicos, no es plural del verbo. Cuidado, el verbo no tiene número, el verbo se conjuga. Mucho cuidado, ¿ah? ¿Okay? Agrégale una S al verbo. Eso es conjugación, porque es un verbo. ¿Ya? He, she, it works. Agrégale S al verbo. ¿Okay? Y ahí está. Así de sencillo, así de simple. ¿Ya? Esa es la modificación, ese es el cambio. ¿Okay? Entonces, la gramática nos va a decir que el presente simple afirmativo, solamente la tercera persona del singular, o sea, he, she, it, agrégale S al verbo, como una regla genérica. ¿Ok? Very good. Ahí está la regla, bien clara. Sujeto, verbo, el verbo tiene que cambiar, tiene que ser conjugado. En realidad aquí también está conjugado, pero el verbo no sufre cambio. ¿Ok? Solamente en la tercera persona. ¿Ya? Ok, más ejemplos, ¿no? I work in an office. Yo trabajo en una oficina. He works in an office. Él trabaja en una oficina. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, fíjense cómo estoy estructurando las oraciones. ¿Okay? Sujeto, verbo, complemento o predicado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esa es la forma afirmativa nada más, ¿ah? Del presente simple. ¿Ok? Oraciones simples y sencillas. En cambio, la forma negativa, ¿qué sucede? Ya aparecen los verbos auxiliares. Don't y doesn't. ¿Ok? Don't y doesn't, que no es otra cosa más que la contracción de do not y does not. ¿Ok? Profesor, ¿cuál debo usar? Ambas formas son correctas. ¿Ok? Lo normalmente común es que en la forma hablada usemos mucho la contracción. ¿Ok? El sujeto, ¿no? Verbo auxiliar y verbo principal. ¿Ok? Verbo, aquí dice verbo, bueno, verbo en general. Verbo auxiliar y verbo principal. ¿Ok? Observen un detalle, chicos. Ya saben ustedes que los sujetos I, you, we and they, separado de he, she, en este caso para utilizar el verbo auxiliar. Los sujetos I, you, we and they utilizan el auxiliar don't, mientras que he, she utilizan el auxiliar doesn't. ¿Ok? Does not. ¿Ya? Muy bien. Observen al verbo principal. ¿Ok? Ya no tiene la letra S. ¿Ok? Ya no tiene la letra S. Fíjense en ese detalle. ¿Ok? Fíjense en ese pequeño detalle que es sumamente importante. ¿Ok? No tiene la letra S. ¿Ven? No hay la S. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está la S. ¿Ok? Bueno, vamos a la regla. La regla dice, en el idioma inglés solamente se permite hacer un cambio en la oración. Un cambio. Siempre y cuando la gramática así lo requiera. Esto quiere decir que el presente simple afirmativo, el cuadro anterior, ¿okay? ¿Quién sufre el cambio? El verbo principal, porque no hay otro. ¿Okay? Ahí está el cambio, un cambio. Agrégale ese al verbo. ¿Okay? Pero en la forma negativa, ¿okay? En la forma negativa, ya no. Porque ¿quién sufre el cambio? El verbo auxiliar. De ahí el nombre, pues chicos. Verbo auxiliar, ¿qué hace? Auxilia, ayuda al verbo principal, lo modifica. ¿Ok? Aquí está. Le presta la S para ser conjugado S o S. Bueno, ahora vamos a ver. Según sea el caso. ¿Ok? Le agregamos la S. Y ahí está. Un solo cambio. No puedo decir doesn't works. No. Estaría generando dos cambios.
Y eso en inglés es imposible, gramaticalmente imposible. ¿Qué tal, los chicos? Esa es la explicación gramatical, ¿ok? Lo cual hay que tener en cuenta y hay que utilizarlo correctamente. ¿Ok? Aquí está, ¿ven? Entonces, el verbo principal mantiene su forma base en el presente simple negativo. ¿Ok? Es muy sencillo, ¿eh? La regla es clara y precisa. Y es un solo auxiliar, no es que hay un auxiliar para cada verbo. No, no, no. Es muy sencillo. ¿Ok? Ahí está la explicación. ¿Se entiende, chicos? ¿Ok? Muy claro. ¿Ok? Fíjense el cuadro. La explicación que se les acabo de dar. Un solo cambio. ¿Ok? El verbo auxiliar sufre el cambio. Él se modifica. ¿Ok? Más ejemplos. I don't work in an office. ¿No? Yo no trabajo en una oficina. She doesn't work in an office. Ella no trabaja en una oficina. ¿Ok? Very good. Let's continue. Sigamos. Lógicamente ahora con las preguntas. Interrogative. ¿Ok? Algo muy similar sucede, algo muy parecido va a suceder en relación a la negación. ¿Ok? La forma es, ¿no? Do o das por delante, según sea el sujeto, ya sabemos, pues la importancia del sujeto. ¿Ok? Y más el verbo. Ya sabemos que el verbo es su forma base. ¿Ok? Ya sabemos el por qué. Y si es una pregunta con WH, ¿no? La palabra con WH por delante. ¿Ok? Vamos a ver ahora más ejemplos. ¿Ya? Ok. El sujeto es I, you, we, and they. No sufren cambio, no se alteran. Ellos usan el auxiliar do. Mientras que he, she usan el auxiliar das para las preguntas. ¿Ok? Y el verbo, miren, forma base. Sin ningún tipo de cambio. Sin ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Aquí está la S, que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. Verbo auxiliar. Lo está auxiliando, lo está ayudando en su conjugación. ¿Ok? Very good. Ahí está. ¿Ok, chicos? Entonces, fíjense cómo estamos utilizando estas formas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Do I work? Trabajo yo. Do you work? Trabajas tú. Does he work? Trabaja él, ¿no? Does we work? Trabajamos nosotros. Do they work? Trabajan ellos, ¿no? Ahora, estos son los famosos yes, no question. ¿Ok? Se llaman yes, no question porque inmediatamente generan una respuesta afirmativa o negativa. O sea, un yes o un no, un sí o un no. Tan posible como eso. ¿Ok? Y la respuesta se llama respuesta corta, short answers. ¿Ok? Do you play basketball? O si la respuesta es yes, I do. ¿No? Sí, yo juego al básquet. Esa es la respuesta corta. ¿Okay? Fíjense que hay una reacción directa, ¿no? El verbo auxiliar que está utilizando va a reflejarse en la forma de respuesta corta. Does he play basketball? ¿Okay? ¿Juega él al básquetbol? No, he doesn't. No, él no juega al básquet. ¿Okay? De igual manera, se refleja también el verbo auxiliar en la forma, en la respuesta corta, en este caso, negativo. ¿No? Si es afirmativo o negativo según sea el caso. ¿Okay? La coma es muy importante. ¿Ok? Very good. Entonces ahí tenemos, ¿no? La forma de pregunta, el verbo auxiliar por delante, gramática, ¿ok? ¿No? Ya sabemos el por qué. Un solo cambio es permitido en una oración en inglés. En resumen, solamente en la forma afirmativa vas a modificar, vas a agregarle S al verbo. En la tercera persona, he, she, nada más. ¿Ya? Porque en la negación y en la pregunta, el verbo vuelve a su forma base. ¿Por qué? El trabajo lo hacen los verbos auxiliares. De ahí el nombre, verbo auxiliar, porque auxilia, ayuda al verbo a conjugarse correctamente, sea en la forma negativa o pregunta, dentro de la tercera persona del singular. He, she. ¿Ok, chicos? ¿Está claro entonces? Fíjense cómo utilizamos, ¿ya? ¿Okay? Bueno, la estructura está ahí, ¿no? Yes, no, bueno, subject, auxiliary, ¿ok? El yes, ¿no? La respuesta, ¿ok? Sujeto y el verbo auxiliar, ¿no? Esa es la forma. Ok, ahí está bien claro. Estructuras gramaticales y como decíamos el uso, ¿no? Be careful, tengan cuidado, ¿ok? Les decíamos que agrégale S al verbo, ok, ¿ya? Pero cuando el verbo termina en Y o en Y, ¿ya? Pero a esta Y o Y le antecede una consonante, como study, estudiar, ¿ok? Esa Y o Y cambia por una I latina y agregamos ES, studies, tercera persona, ¿ok? Esa es la regla, ¿ya? Finish, finishes. Si el verbo termina en, ¿no? CH, S, puede ser doble S, SH o X, ¿no? Le agregamos ES al final. Ese es por fonética, por el sonido. Porque la CHS, SHX tiene un sonido igual o similar a la S, pues. ¿Okay? Entonces no podríamos marcar la diferencia.
En el fonema sonaría igual, no marcaría diferencia. ¿Ok? Ahí también en este grupo entra la O, ¿no? Goes y does, también agrega S. ¿Ok? Son dos verbos, go y do, ¿no? Si hay uno por ahí, es pero muy, muy rebuscado, muy técnico, ¿no? Goes y does, ¿ok? Como verbos, ¿ah? Ir o hacer, ¿ya? Un irregular, have. Tercera persona, has, ¿ok? Es un irregular, ¿ya? Entonces esto cambia, ¿no? Hay que darle cambie para agregarle la S, ¿ok? Ya usted está en la... Entonces, mucha atención a estas reglas gramaticales, ¿no? Agregamos S, ES o IES según sea el caso, ¿ok? Siguiendo estas reglas gramaticales. Ok, jóvenes, very good, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ok. Ahora, el presente simple también utiliza los adverbios de frecuencia, ¿ok? Y expresiones de frecuencia, ¿ok? Adverbs and expressions of frequency. Adverbios y expresiones de frecuencia, ¿ya? ¿Ok? Muy utilizados dentro del presente simple. We often use the present simple with adverbs, ¿no? A menudo usamos el presente simple con adverbios, ¿ok? Fíjense bien, ¿ya? Adverbs, go before, la ubicación, go before the main verb, ¿no? El adverbio va, dice, antes del verbo principal, ¿ok? Antes del verbo principal. For example, I always wake up at 8 a.m. Yo siempre me despierto a las 8 de la mañana. El adverbio de frecuencia, always, siempre, antes del verbo principal, ¿ok? Es su ubicación, ¿ya? Cuidado, ¿ok? But, go after the verb to be. El verbo be siempre con sus propias reglas, siempre con sus propias características. Por eso esta parte de los demás verbos, ¿no? Ok, si usa el verbo be, voy a colocar el verbo de frecuencia después del verbo be. Ok, I am always happy, ¿no? Yo siempre estoy feliz. Fíjense cómo hablamos en español, ¿no? Noten la diferencia. Ok, pues ahí está. ¿eh? I am always happy. Yo siempre estoy feliz. ¿eh? Siempre digamos, el verbo de frecuencia después del verbo be, pero antes de todos los otros verbos. ¿Ok? Ahí está. ¿ya? Ok. Remember to use positive verb with never. El adverbio de frecuencia never, nunca, ¿ok? Bueno, habíamos hablado de un solo cambio, ¿se acuerdan? ¿No? La regla gramatical dice, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿de acuerdo? A esa regla podemos extenderlo o añadirlo. En el idioma inglés, dentro de una oración solo se puede negar una vez. No como en español que se negamos hasta 2 veces, o hasta 3, hasta 3 que escuché una oración. En inglés, solamente una vez. Never ya es negativo por naturaleza. ¿Okay? Entonces, este never convierte toda la oración en negativo automáticamente. Es como el negativo también, ¿no? I never wake up at 8 a.m. ¿no? Yo nunca despierto a las 8 de la mañana. ¿Ok? Always, siempre, never, ¿no? Adverbios de frecuencia. ¿Ok? Expressions of frequency usually go at the end of the sentence, ¿no? Las expresiones de frecuencia, ya no adverbios, ¿eh? Expresiones de frecuencia usualmente van al final de la oración. ¿Okay? For example, I wake up at 8 a.m. every day, ¿no? Yo me despierto a las 8 de la mañana todos los días, cada día. ¿Okay? Todos los días, cada día, ¿no? I wake up at 8 a.m., ¿no? 8 de la mañana todos los días o cada día. ¿Okay? Entonces son expresiones de frecuencia. ¿Okay? Entonces, generalmente, frecuentemente lo ubicamos al final de la oración. ¿Okay? Entonces, muy importante también utilizar o saber utilizar estos adverbios de frecuencia. ¿Okay? Always, never, usually, frequency, frequently, ¿ok? Seldom, etc. ¿Ok? Muy bien. Let's practice, ¿ok? A ver, chicos. Ahí tienen ustedes, obviamente, ¿no? Vamos a trabajar el presente simple, ¿no? ¿Ok? A ver. Vamos de práctica, vamos de ejercicio, ¿no? La primera oración. Tienen el verbo wake up, es una pregunta, tienen al sujeto you, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo completaríamos? Ya sabemos la estructuración gramatical, ¿no? ¿Ok? Verbo auxiliar por delante, ¿ok? Ahí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, do you wake up at 7 a.m.? ¿Ok? Do you wake up, ¿no? Te levantas, te despiertas tú a las 7 de la mañana, ¿ok? ¿No? Segunda oración, she, ¿ok? Ya saben ustedes, una oración afirmativa, ¿ok? Claramente, porque ¿no? ¿Qué hacemos? Agregamos, ok, no hay mayor cambio, works, ¿no? She works in an office, ¿ok? Número 3, we, ahí es negativo, not drink, ¿ok? ¿Cuál es el auxiliar negativo? Ok, very good, y el verbo, forma base,
¿ok? We don't drink coffee, no tomamos café. Una pregunta, el verbo speak, el sujeto es she. Ok. Tenemos que saber cuál es el sujeto, cómo sabemos qué verbo auxiliar utilizar, ¿ok? Very good. Entonces, ya sabemos que el verbo auxiliar es does she speak, verbo en forma base, ¿ok? Does she speak Italian? Habla ella italiano, ¿ok? Número 5, number 5, what time, ¿no? Y tenemos el verbo get up, pregunta, obviamente, ¿no? El sujeto es they, ¿ok? Después de la pregunta con WH viene el auxiliar, pero el sujeto they, ¿ok? Very good. Y el verbo en forma base, ¿ok? What time do they get up, ¿no? ¿A qué hora ellos se levantan? ¿Ok? What time do they get up, ¿no? Que se levantan. Y una oración más, he, ¿ok? Ya sabemos que una oración afirmativa, el verbo termina en o, por lo tanto, goes, ¿no? He goes, tercera persona, to the gym every day, ¿no? Al gimnasio todos los días, cada día. ¿Ok? Very good, ahí está, ¿eh? Nada complicado, bastante sencillo en realidad. Ok. Bueno, acá hay un pequeño texto. Vamos practicando en el texto. Claudia, ¿ok? Dice, an active person, verbo be. She, Claudia, she is an active person. Claudia es una persona activa. Every day, todos los días, cada día, ¿ok? Su rutina, ¿no? She, ¿ok? Dice at 6. Ok. ¿Qué verbo usaré? Ok, very good. She wakes up. Ella se despierta a las 6, ¿no? She wakes up. Regla gramatical, ¿no? Ok. She, dice, in bed for a while, ¿no? Dice en su cama por un rato. Ok, como que mientras que se despereza. Ok. So she stays. Ella se queda en su cama, ¿no? Por un ratito. Ok. Mientras que se despereza, ¿no? Ok. Pero termina en Y, pero no le antecede una vocal, sino no una consonante, sino una vocal. Entonces el verbo solamente le agregas S nada más. Ok. No hace ningún tipo de cambio, ¿ya? Them. Ok. Them. Dice luego, ¿no? She dice a shower, ¿no? Una ducha. La expresión en inglés es very good. Take a shower, tomar una ducha. Tercera persona, takes a shower, ¿no? She takes a shower, ya toma una ducha. Ok. Ya para despertarse bien seguro, ¿no? Claudia, alone, dice. Ok. Sola, alone es solo, sola. Ok. Entonces entendemos que es el verbo live, ¿no? Claudia lives alone. Claudia vive sola. So she breakfast alone, ¿no? También desayuno solo, ¿ok? El verbo desayunar o tomar desayuno, ¿no? El verbo sería entonces has. She has breakfast alone, ¿no? O tomar desayuno, ¿no? El verbo sería entonces has. She has breakfast alone, ¿no? Ella tiene el desayuno, toma desayuno, simplemente desayuna sola, ¿ok? El verbo, la expresión es have breakfast, tomar desayuno, have breakfast. En tercera persona, has breakfast, ¿ok? After breakfast, she, ok, también ponemos ahí un verbo, una expresión. She gets dressed, ¿no? El verbo es get dressed, ¿no? Vestirse. Tercera persona, she gets dressed, ¿no? Ya se viste. Ok. She, ¿no? Bruno dice, ¿Bruno quién es? Her dog, su perro. Ok. She she feeds dogs. She feeds Bruno, no al perro. She feeds Bruno. Ella alimenta, el verbo feed, alimentar. She feeds Bruno, alimenta a Bruno, su perro. Ok. And she goes to school. Y ella se va a la escuela, al colegio, a la escuela. Ok. Very good. There, Claudia, ok, has English and Spanish classes, ¿no? Dice ahí, allí en la escuela Claudia tiene, dice, clases de inglés y de español. But she doesn't, negativo, hay un verbo, hay una forma base, ¿ok? She doesn't have, ¿ven? Biology. Pero ella no estudia, no tiene biología, no lleva biología, ¿ok? Claudia has, doesn't have, ¿ok? After classes, she, igualito, ¿no? Como el desayuno, ahora es lunch, el almuerzo, ¿ok? She has, or she eats en este caso, ¿ok? Puede ser has breakfast, have breakfast, eat breakfast, have lunch, eat lunch, ¿ok? Son verbos que acompañan. Significan lo mismo, ¿no? Es como comer el almuerzo o simplemente almorzar, ¿ok? Con sus amigos, with your friends. Then she, ¿ok? To music, el verbo listen, ¿ok? Tercera persona, listens to music, ¿ok? And sometimes she, ¿okay? Y a veces dice she, goes out, y a veces sale,
¿no? A veces escucho música, a veces sale. ¿Ok? Ok. When the night falls, cuando cae la noche, cuando la noche cae, falls, cuando la noche cae, ¿ok? Claudia is very tired. Claudia está muy cansada. ¿Ok? So she goes back home. Ella regresa a casa. Okay? She goes back home. Go back, regresar, retornar. Okay? Says hello to Bruno. Le dice hola a Bruno. Say hello. Decir hola o saludar. Okay? Says hello, tercera persona. Says hello to Bruno. Okay? Plays with him for a while. Juega con él. Juega con Bruno un rato, un momento. Okay? And she goes to bed at 9:30, waiting for another day to come. Okay? Y se va a la cama. Go to bed, irse a la cama o acostarse, ¿ok? A las 9:30, esperando que otro día venga oportuno. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Entonces, en este pequeño párrafo, chicos, ¿qué hemos hecho? Hemos descrito la rutina de Claudia, cómo es su día, un día cotidiano para ellos, presente, para ella, presente. ¿Ok? Hábitos, costumbres y rutinas que hemos hablado, ¿no? ¿Ok? Todo lo que sucede constantemente dentro de nuestro presente. Y así hay que entenderlo. ¿Ok? Y siguiendo, obviamente, las reglas gramaticales, ¿ok? Que ya conocemos. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces, sigamos con ese tema de las lecturas, ¿ok? Como bien saben ustedes, tenemos que ahora, ¿ok? Here we go, aquí estamos, ¿no? Saben ustedes que tienen ahí en su plataforma virtual, tienen dos textos a modo de ejercicio, ¿no? Ya saben que el primer texto, la primera lectura, lo manejamos aquí, lo revisamos aquí, y la segunda queda para ustedes a modo de tarea, ¿ok? Hay que hacerlo, chicos, y practicar, ¿ok? Bueno, leamos el primer texto, ¿ya? Es un párrafo, un pequeño párrafo, ¿ok? A ver. The vegetarian diet is becoming increasingly popular all the time, ¿no? Dice que la dieta vegetariana se está convirtiendo, se está incrementando, ¿no? Se está convirtiendo e incrementándose popular todo el tiempo. Es decir, está creciendo, aumentando. Is the vegetarian or meat diet better? Dice, ¿es la dieta vegetariana o la dieta de carne mejor? Es decir, ¿cuál es mejor? Okay. Vamos a hablar de en el texto, ¿no? A decade ago and earlier, dice hace una década, ¿no? Mucho más temprano, the impression was that a vegetarian diet was lacking in the nutrients found in meat products. Dice que hace una década, anticipadamente, ¿no? Dice que la impresión era de que una dieta vegetariana era la falta de nutrientes que se encuentran en los productos de carne, de la carne, ¿no? En general. Será, ¿no? Pensamos que era distinto. Today, thought, ¿no? Hoy, sin embargo, through research and nutritional science, ¿no? Mediante la investigación y la ciencia nutricional, ok, es incrementada, ¿no? It has been proven that all the nutrients found in meat may at the same time be found in the correct vegetarian diet, ¿no? Y se ha probado, ha sido probado que todos los nutrientes encontrados en la carne, ¿no? En las carnes en general, podrían al mismo tiempo ser encontrados, ¿no? En una dieta vegetariana correcta. Ok, very good, ¿eh? Entonces, esos son los estudios actuales, ¿no? Mediante la ciencia nutricional y las investigaciones. Some may argue that by only consuming meat that is low in fat, okay, okay, some may argue that by only consuming meat that is low in fat, ¿no? Algunos podrían argumentar que solamente consumiendo carnes bajo en grasa, meat and vegetarian diets have identical benefits. Dice que las dietas vegetarianas y las dietas en carne tendrían beneficios idénticos. ¿Okay? Pero solo si consumes la carne bajo en grasa. This is true. Eso es verdad. Only if one eats only very low fat meat. Esto es verdad si, ¿no? Solamente una persona come solamente carne bajo en grasa. The lack of meat is not necessarily the main benefit to the vegetarian. Dice que la falta de carne no necesariamente es el principal beneficio del vegetariano. Okay, no solamente es eso. Vamos a explicar. Vegetarians tend to eat more fruits, vegetables, and grain than meat eaters.
Los vegetarianos, dice, tienden a comer más frutas, verduras y granos que los que comen carne, que los comedores de carne, ¿no? Carnívoros. They also tend not to use tobacco and excessive alcohol. Ellos, los vegetarianos, tienden también a no usar, no consumir tabaco, bueno, cigarrillos, tabaco, ¿no? Y alcohol excesivo alcohol. ¿Okay? Moreover, vegetarians tend to get more exercise, ¿no? Además, adicionalmente, los vegetarianos tienden a hacer más ejercicio. ¿Ok? Entonces, es estilo de vida también, creo yo, ¿no? ¿Okay? En los cuadernos del texto. Ok, a ver, chicos. It is clear from the passage that meat and vegetarian diet have similar benefits. Está claro en el texto que, ¿no?, las dietas de carne y las vegetarianas tienen los mismos beneficios, tienen beneficios similares, ¿ok? Only if very low fat meat is eaten. Solamente, ¿no?, si, ¿no?, se come carne muy bajo en grasa. ¿Okay? Carne magra, ¿no? Muy baja en grasa. Eso lo dice el texto claramente. Number 2, it has been alleged that vegetarians do not only benefit from not eating meat. In fact, ¿okay? Dice, se alega, se argumenta, dice que los vegetarianos no solamente se benefician de no comer carne, de hecho se benefician de no comer carne. They also benefit from not using tobacco and excessive alcohol while getting more exercise. Al final, ¿se acuerdan? O sea, no solamente el beneficio es no comer carne, el vegetariano, sino que de hecho, ¿no?, ellos tienen la tendencia, también se benefician de no consumir tabaco, o sea, no fumar, no alcohol o excesivo alcohol, ¿no? Mientras que hacen más ejercicio. ¿Okay? Siempre el vegetariano tiene esa tendencia, ¿no? O es más estilo de vida también. In the past, it was claimed that nutrients found in meat products weren't found in a vegetarian diet, ¿no? En el pasado, se reclamaba, se decía, ¿no?, que los nutrientes encontrados en los productos de carne no se encontraban en la dieta vegetariana. ¿Okay? Eso se decía antes. But it is proven to be wrong through research today. Pero está probado que se ha equivocado, ¿no?, a través de la investigación el día de hoy. ¿Okay? No. Si saben ustedes que esas mismas, hoy en día, ¿no?, hay muchos granos, cereales, sobre todo, que tienen la misma cantidad de proteínas que las carnes. ¿Okay? La quinoa, por ejemplo, ¿no? Number 4, it is stated in the passage that vegetarians, okay, dice, está claro en el texto, en el pasaje, en el texto, que los vegetarianos, ¿no?, are inclined to exercise more and lead a healthier life, ¿no? Y se inclinan, dice, a ejercitarse más, ¿no?, y llevar o manejar una vida más saludable, o sea, no excesos, ¿no?, sobre todo el tabaco y el alcohol, ¿no? ¿Okay? Entonces, está claro eso, ¿no?, en el texto. According to the reading, de acuerdo al texto, what is the closest meaning to argue? Lo vemos por aquí, argue, ¿no? Está siempre lo resalto, ¿no? Some may argue, ¿ok? Unas personas argumentan, ¿no? ¿Ok? Discuten también. Discuss, justamente, no discutir, ¿no? ¿Cuál es el significado más cercano a argue, ¿no? Discuss, ¿no? Agree, estar de acuerdo, think, pensar, suppose, poner, discuss. ¿Ok? Very good. Ahí está, chicos. Entonces, hemos desarrollado este texto, ¿ok? Pequeño texto, un párrafo. Bueno, ustedes tienen un segundo texto, ¿no? Desarrollenlo, por favor, chicos, a los ejercicios, ¿ya? A modo de práctica. Tienen también la parte teórica del presente simple, con varios ejemplos, ¿no?, que les puede ayudar también a ir comprendiendo mejor el tiempo gramatical y lo mejor aún, utilizarlo de manera correcta y adecuada. ¿Ok? Very good. Hagan las tareas, por favor, chicos, sigan estudiando, lean bastante, la única forma de enriquecer el vocabulario también y practicarlo, ¿no? Y poco a poco ir entendiendo y comprendiendo lo que se lea dentro del mismo idioma. ¿Ok? A los ejercicios, practiquen, por favor, jóvenes, nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho.